Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario de MAPEI de hoy, en el que en este caso realizaremos una introducción al refuerzo con fibra de carbono, FRP, tanto en estructuras de hormigón armado como de albañilería. Me presento, soy Paula de la Iglesia, promotora de prescripción de la zona norte, y quería agradeceros vuestra asistencia a la jornada. Antes de comenzar, os hago unas breves indicaciones sobre cómo funciona el seminario. Lo primero, van a estar todas las cámaras y audios de los asistentes apagados, pero tenéis una pestaña en el panel de la derecha en el que en el chat, que podéis realizar las preguntas. Esas preguntas las iremos contestando mi compañera Eva y yo conforme realizamos la jornada, y seleccionaremos algunas que puedan resultar de interés más general para reservarlas y contestarlas al final en directo. También tenéis otra pestaña con documentos descargables, en este caso son 5, relacionados con la jornada, que os podéis descargar o que se enviarán al final de la misma en un correo. Si no hay ningún problema técnico, esta jornada va a ser grabada y conjuntamente con esos documentos también se enviará, y con el PDF de la presentación. Así que, sin más preámbulos, doy paso a mi compañera Beatriz Pozo, promotora de prescripción de la zona de Levante y Canarias, y que va a ser la que realice la presentación. Buenas Pues nada, tardes, Beatriz. muchas gracias, Paula. Si durante la presentación detectas algún fallo técnico, te ruego que me pares y me avises para yo poder continuar con normalidad. Pues Muy nada, bien. muchísimas gracias a todos los asistentes al seminario, como decía mi compañera Paula. Y durante la tarde de hoy voy a intentar explicaros en una horita cómo se hace el refuerzo con sistemas de fibra de carbono. Voy a pasar ya a mostraros lo que sería la presentación de hoy. A ver, un segundito. A ver, que creo que estáis viendo ahora el programa. Perdonadme un segundito porque tengo un problema Sí para que, pasar yo las diapositivas. Vosotros sí pero que lo sí que estabais se viendo, pero pasaba. sí, sí, pero yo no lo veía el cambio. Ahora sí, ahora ya lo estoy viendo bien. Perfecto, se había quedado, en mi caso se había quedado colgado. Pues nada, comentaros, esto es el programa del día de hoy, en el que vamos a hablar de refuerzo con materiales compuestos, en este caso con refuerzos con fibra de carbono. La presentación es bastante dinámica en el sentido de que vamos a hacer una pequeña introducción, que es lo que voy a comenzar ahora. Después veremos en qué consisten los materiales FRP o con refuerzo con fibra de carbono, qué normativa podemos aplicar para el tema del cálculo, incluso de la aplicación, y después ejemplos prácticos y aplicación tanto en estructuras de hormigón como en estructuras de albañilería. ¿Por qué es necesario reforzar una estructura? Esto quizás sea la primera pregunta que nos tengamos que hacer, ¿no? Al final, los motivos pueden ser varios o muchísimos, tanto como estructuras haya construidas, ¿no? Al final tenemos un parque inmobiliario muy importante. Muchos estudios dicen que el 80% de las viviendas del futuro ya están construidas, por lo que es lógico, y más hablando de temas de sostenibilidad, que cada vez tengamos que mantener estas edificaciones durante más tiempo. Y el refuerzo con materiales de FRP puede ser una opción para ello. ¿Por qué tenemos que reforzar? Pues porque haya una degradación de la estructura, porque haya un cambio de uso, normalmente asociado a incrementos de carga, que tengamos que cambiar y aumentar las cargas y las solicitaciones y, por tanto, tengamos que reforzar. También porque puede haber algún problema con el cálculo que hayamos tenido o sobre la seguridad del edificio por el envejecimiento o por el uso, porque hay acciones accidentales como pueden ser fuegos, sismo, impactos. Nosotros estamos en una región, yo pertenezco a la región de Levante, en la que hace unos años hubo un terremoto muy importante que fue el sismo de Lorca, y a raíz de ese terremoto se tuvieron que reforzar muchísimas estructuras. Y después, una cosa que aunque nos parezca muy extraño, pero que también sucede, porque haya fallos de diseño o incluso de materiales en obras de nueva construcción. Siempre asociamos el refuerzo, muchas veces asociamos el refuerzo a estructuras antiguas, pero hay veces que los materiales fallan y tenemos que reforzar en estructuras que son recientes. Además, que conseguimos ser más sostenibles. La estructura es, dentro de las partes del edificio, lo que mayor impacto tiene ambiental, ¿no? Si conseguimos aumentar la vida útil de las estructuras, estaremos reduciendo el impacto ambiental en nuestro medio ambiente y entonces estaremos siendo más sostenible. ¿Qué conseguimos? Alargar la vida útil, como os decía, de las estructuras, reducimos el impacto ambiental reutilizando las edificaciones ya existentes y evitando la construcción de edificaciones nuevas, y evidentemente conservamos patrimonio. Los sistemas de refuerzo con FRP están muy enfocados a lo que es el hormigón, pero también vamos a ver que hay aplicaciones en albañilería o mampostería que serían más indicadas a lo que sería la conservación del patrimonio.
Hasta la fecha, ¿qué hacíamos? Pues cuando teníamos que reforzar una estructura de hormigón, normalmente lo que se hacía era recrecer la sección con el mismo material. Utilizábamos o bien perfilería metálica o bien utilizábamos hormigón armado. ¿Esto qué conllevaba? Pues conllevaba el aumento propio del peso de la estructura, porque estábamos aumentando la sección de los elementos. También eran sistemas que tenían un coste relativamente elevado en cuanto a tiempo y ejecución, dado que teníamos que incrementar mucho las masas, teníamos que utilizar hormigones, teníamos que dejar que esos hormigones fraguaran y envejecieran del modo correcto, y eso hacía que las intervenciones de refuerzo se alargaran muchísimo en el tiempo. Y también conseguíamos pues, disminuir la superficie útil si hablábamos de recrecidos de pilares o incluso de cota de altura si hablábamos de recrecido de forjados. Ahora hay una serie de sistemas que todos estos inconvenientes nos los minimizan, incluso en algunos casos hacen que desaparezcan. Y también nos producía que al estar reforzando las estructuras con elementos, por ejemplo, estructuras metálicas o, por ejemplo, con hormigón armado, aumentando la sección, al final estábamos generando un refuerzo que también puede ser susceptible de deteriorarse igual que lo era la estructura original. Por lo que ahora hay que buscar materiales que no estén sujetos a esa oxidación, por ejemplo, de armaduras. En la actualidad, ¿qué tenemos? Tenemos materiales compuestos por unas fibras envueltas por una matriz. ¿Qué fibras, qué matrices? A lo largo de la charla lo veremos. Normalmente hablamos de matrices epoxis o orgánicas o matrices inorgánicas, que ya serían las matrices pues, cementosas o de base cal, ¿no? Que sería otra charla como las que ya hicimos en su momento. Además que aportan mucha resistencia con muy poquito peso, tanto muy poco peso como muy poco espacio, por lo que nos deja toda esa sección útil que comentábamos antes libre, ¿no? para poder habitarla o poder trabajar en ella. Ocupa muy poquito espacio, veremos que son muy fáciles de aplicar y muy rápidos de aplicar y de entrar en carga también. Y aunque tienen un coste relativamente elevado comparado con los sistemas de refuerzo tradicionales, y que evidentemente hay que tenerlo en cuenta, tiene tantas ventajas asociadas que al final los costes es un factor menor, ¿no? O tendríamos que considerar que es un factor menor. ¿Qué inconvenientes tiene? En España no hay una normativa específica, y eso a veces a la hora de prescribir el sistema hace que los técnicos tengáis dudas y que los aplicadores también tengáis desconocimiento de cómo se pueden aplicar estos sistemas. Y además también son sistemas que son sensibles a la temperatura. Veremos que la matriz, como os he comentado, es una matriz epoxídica que descompone a una temperatura relativamente baja y eso hace que el refuerzo tenga que protegerse en el supuesto de que haya que proteger frente a incendio. ¿Qué son los materiales FRP? ¿En qué consiste? Pues vamos a verlos. Esto es la imagen de lo que sería el perfil de un laminado de fibra de carbono. Un material FRP, un material de fibra de carbono, es un material heterogéneo que está compuesto, por un lado, por unas fibras que son las encargadas de asumir las cargas, es lo que aporta resistencia al refuerzo. Trabajan siempre en una dirección preferente. Nosotros siempre decimos que hay que colocarlas en la zona de tracción, donde existan las tracciones, dado que trabajan a tracción. Reducen siempre la deformación, son los elementos que aportan rigidez, dado que tienen un módulo elástico muy alto, y aportan también mucha resistencia al refuerzo. Estas fibras deben de estar envueltas en una matriz, que es lo que veis. No sé si podéis ver, a ver, no sé si veis que ahora, a ver, perdonadme, esto que estoy marcando aquí, esto sería lo que sería la fibra y aquí tendríamos lo que es la matriz, que siempre debe envolver la fibra y debe protegerla. La función de la matriz es, como os digo, transferir las tensiones entre la fibra y el elemento que estamos reforzando, proteger a la fibra, evidentemente, mantener las fibras en posición. He comentado que las fibras trabajan a tracción, por lo que siempre las tenemos que tener bien orientadas a la hora de colocar el refuerzo, y proporcionan también dureza y resistencia a la fatiga. Los materiales pueden venir preformados de fábrica, como después veremos, o también los podemos hacer in situ. En este caso tenéis una simulación o un refuerzo de un pilar en el que vemos por un lado la matriz, que sería lo de color amarillito, y luego por otro lado tenéis las fibras, que sería el tejido que veis de color negro. En cualquier caso, siempre los refuerzos, toda la fibra tiene que estar envuelta por esa matriz que va a ser la que haga que se transmitan las tensiones desde el refuerzo hasta la estructura, y a la inversa. Y además nos interesa trabajar con espesores muy pequeños. Estamos hablando de sistemas de refuerzo que si solamente trabajamos en una capa podemos estar hablando de 5 o 6 milímetros de espesor de aplicación total. ¿Por qué espesores pequeños? Nos interesa que la fibra entre en contacto lo antes posible con el soporte. De forma que siempre trabajaremos con poquita cantidad de resina o de matriz para que esa entrada en carga sea lo más rápido posible. Entonces siempre
buscamos el mínimo adhesivo posible para que quede bien adherido el refuerzo, pero sin aumentar lo que sería la sección y sin perder prestaciones. ¿Cuáles son las fibras de carbono más utilizadas las fibras más utilizadas en este tipo de refuerzos? La fibra de carbono. Como veis en la gráfica, tensión de formación es la que tiene el módulo de elasticidad más alto. Tiene una resistencia a tracción también bastante elevada, pero sobre todo nos basaríamos en el módulo elástico. ¿Esto qué significa? Que entra antes en carga. ¿Por qué trabajamos normalmente con fibras de carbono para reforzar hormigones? Porque lo que nos interesa es que entre lo antes posible en carga. Por eso necesitamos elementos con módulos elásticos más altos. ¿Cuál es el siguiente tipo de fibra más utilizado en construcción? Las fibras de vidrio. Ya tienen un módulo elástico más bajo. Normalmente las fibras de vidrio se utilizan para reforzar albañilería y normalmente se aplican con matrices que ya no son orgánicas, ya no son epoxi, sino que son inorgánicas, como os decía, base cal o base cementosa, ¿no? Los morteros hidráulicos que conocemos. Y después hay otras fibras que tienen prestaciones intermedias, como las fibras de basalto, que tienen módulos elásticos más altos y resistencias a tracción parecidas a las que sean las fibras de vidrio. Normalmente fibra de carbono para reforzar el hormigón, aunque veremos casos de aplicación en estructuras de albañilería, fibra de vidrio para reforzar estructuras de albañilería y fibra de basalto en función del uso y de la intervención que tengamos que realizar. Y evidentemente siempre sujeto a cálculo o a proyecto, lo que determine el técnico. Como os he dicho, los materiales FRP son materiales compuestos, la fibra y la matriz. Entonces, al final tenemos un material que tiene unas prestaciones a nivel de aplicación y prestaciones finales muy elevadas en comparación con los elementos por separado, pero al final tiene un módulo elástico que es intermedio entre el módulo elástico de la fibra y el módulo elástico de la matriz. Y es el módulo que se tiene que tener en cuenta a la hora de realizar los cálculos estructurales en este caso. ¿Dónde radica el éxito de este sistema? En esta tabla veis lo que serían los módulos, las propiedades de las fibras de carbono que se utilizan habitualmente tanto en construcción, que serían estas que os estoy marcando y que están señaladas en color o sombreadas en color azul, y las que se utilizan en aviación o aeronáutica, ¿no? Y automovilismo, que son otras industrias en las que la fibra de carbono también está muy implantada. Y estas fibras comparamos sus propiedades con el acero, que es una fibra con la que vosotros estáis o un elemento con el que vosotros estáis muy familiarizados. Vemos que las densidades, kilos por metros cúbicos, ya son muy inferiores a las del acero. Los módulos elásticos pueden ser similares y siempre buscamos que también sean compatibles, dado que estamos reforzando estructuras de hormigón que al final es hormigón armado con acero. La resistencia a tracción vemos que es muy alta. Sobre todo estamos hablando de que siempre la resistencia a tracción está muy por encima de las solicitaciones que puede tener una estructura, ¿no? ¿Dónde está el éxito? En que la resistencia específica, que sería esa resistencia por unidad de volumen, es muy alto. Estamos hablando de unas 50 veces más que el acero. ¿Esto en qué se traduce? En que podemos reforzar estructuras con muy poquito peso. En temas de sismo es lo que se busca, estamos aportando muchísima ductilidad a las estructuras, y en tema de ejecución y rapidez de obra, pues evidentemente te evita el tener que utilizar muchísima maquinaria auxiliar. Tipos de materiales. Pueden ya venir preformados de fábrica. Esto que veis aquí es un laminado en el que tendríamos esas fibras orientadas de la diapositiva inicial, envueltas ya por una resina. Hay diferentes medidas, después lo veremos. O pueden ser sistemas que se fabrican in situ, que se adaptan a la geometría del refuerzo que estamos realizando. En este caso también se trata de mallas, tejidos con diferentes orientaciones y que se adhieren con resinas epoxis in situ. Ahora veremos cómo se aplica. ¿Qué normativa utilizamos, ¿no? para identificar este tipo de sistemas o para poder prescribir este tipo de sistemas? Nosotros, para los que no nos conozcáis, MAPEI es una empresa italiana, de origen italiano. En Italia sí que hay una normativa específica para el refuerzo de estructuras. Lo tienen tanto para refuerzo de estructuras de madera, albañilería, metálicas y de hormigón. Entonces nosotros nos basamos mucho, evidentemente, en lo que es la normativa italiana, que la tendríais en esta parte, en la parte final. Es una normativa de libre acceso, por lo que podéis tener acceso a ella si quisierais consultar. Y también nos basamos mucho en un monográfico que editó hace unos años, y que habla sobre el refuerzo con fibra de carbono. Entonces, en este monográfico pues explica muy bien todos los sistemas que se utilizan, cómo se tiene que proceder al cálculo
Y es una forma de orientar a los técnicos en cómo se tienen que hacer ese tipo de sistemas. Y evidentemente también pues, el Boletín 90 de la Federación Internacional del Hormigón, que también contempla cómo se hacen ese tipo de refuerzos. Como ya os digo, a nivel español o nacional no hay una normativa específica. En el código técnico se explica algo en materiales innovadores. Entonces, si tenéis que ceñiros a temas de cálculo, pues os aconsejo que os dirijáis a cualquiera de estos 3 documentos porque os puede orientar en cómo realizar estos cálculos. Además de esto, nosotros, como también tenemos presencia internacional, como imaginaréis, también certificamos nuestros productos también en base a la normativa americana, tanto la italiana como la americana. ¿Por qué? Porque la americana también es muy exigente. Entonces nosotros, además de cumplir las normativas que nos exigen el país de origen, intentamos o sometemos nuestros productos a la normativa o los ensayos que exige la normativa americana, que sobre todo van asociados a exposición del sistema, cómo evoluciona con el tiempo, qué resistencia tiene, pues hielo, deshielo, agua, fuego, de forma que si nosotros cumplimos estas especificaciones en los 2 países que pueden ser más rigurosos, estaremos cumpliendo las especificaciones que pueda haber en otros países en los que no exista una normativa específica. ¿Qué hacemos los fabricantes cuando no hay una normativa que regule los sistemas? Pues obtenemos certificaciones como los DIT. El DIT es un documento de idoneidad técnica, como su nombre indica, y entonces lo que hacen los fabricantes es que entregan sus sistemas a institutos cualificados para tal efecto, externos a MAPEI, y ensayar nuestros productos. De forma que os podemos entregar un documento en el que os indicamos cómo realizar el refuerzo, con qué producto realizarlo, para asegurar un correcto funcionamiento de vuestro refuerzo estructural. MAPEI fue el primer fabricante a nivel español que sacó este documento. Periódicamente se va renovando y está también a vuestra disposición en nuestra página web, por si alguno de vosotros lo quisiera consultar. Entramos ya a lo que sería en materia, ¿no? Lo que sería el refuerzo de las estructuras de hormigón. ¿Cuáles son los usos más habituales? Pues prácticamente cualquier refuerzo que tengáis que hacer en una estructura, ¿no? El sistema es tan versátil, podemos conjugar tantos elementos que al final lo tenemos todo bastante cogido, ¿no? Y se han buscado soluciones prácticamente para cualquier casuística que podáis tener. El más habitual, refuerza flexión de viguetas y losas macizas. Ahora entraremos en cada uno de ellos. Refuerza flexión de vigas, refuerzo cortante de vigas, confinamiento de pilares, flexo-compresión de pilares y refuerzo de nudos viga-pilar. Esto está siempre muy asociado también a lo que sería el refuerzo frente a sismo. Entrando en materia, ¿qué condiciones debe de cumplir nuestro soporte para poder reforzar con fibra de carbono? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si tenemos un soporte que no es apto para el refuerzo, por mucho que pongamos, no conseguiremos lo que estamos buscando. Para empezar, la estructura por sí sola se tiene que sostener. Como hablamos de un refuerzo, de un elemento de seguridad pasivo, por así decirlo. Si tenemos, por ejemplo, una viga que está rota, lo primero que tenemos que hacer es reparar esa viga y después colocar el refuerzo. No podemos hacer un refuerzo que automáticamente nos esté reparando el elemento que ya está deteriorado. Eso lo tendríamos que hacer previamente. ¿Qué resistencias o qué requisitos ponemos previamente antes de hacer un refuerzo? La resistencia mínima que se exige al hormigón en este caso sería 15 megapascales. Son siempre valores orientativos. Hay veces que se han reforzado hormigones con menor resistencia, pero porque estaba dentro de un cálculo, de un estudio estructural con conocimientos científicos de esa obra. Entonces hay veces que podemos jugar un poquito con los márgenes. En ese caso siempre es valorarlo con el técnico correspondiente. Lo que es fundamental es que la resistencia al arrancamiento sea superior a 1,5 megapascales. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando de sistemas que van adheridos. Pensad que si una superficie no tiene suficiente cohesión superficial, cuando coloquemos un refuerzo, se nos puede desprender el refuerzo. Por lo que es fundamental que cuando tengáis que hacer este tipo de refuerzos valoréis el estado del soporte, tanto de resistencia a compresión como sobre todo de resistencia a tracción, ensayos de pull-off que denominamos nosotros, para saber si una vez que nosotros apliquemos ese refuerzo, el refuerzo se va a quedar o se va a desprender. Entonces, si tenéis soportes que sean pulvurulentos, que estén disgregados, antes de hacer un refuerzo con fibra de carbono, tenéis que trabajarlos, repararlos y prepararlos para poder recibir ese refuerzo posterior. También tienen que ser refuerzos, la superficie tiene que ser lisa. No podemos aplicar refuerzos en superficies que sean muy rugosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de contacto y queremos el máximo contacto posible entre lo que sería el refuerzo y la estructura. Entonces, si tenemos superficies con muchas oquedades, no va a haber un contacto continuo y entonces el refuerzo podría fallar. Trabajamos con epoxis. Las epoxis no polimerizan bien en presencia de humedad.
Entonces necesitamos soportes en los que no estén sujetos a humedad. Si tenemos dudas, pues se hace la prueba determinante para saber qué humedad superficial tenemos, y si tenemos problemas, por ejemplo, de humedad por capilaridad, primero solucionamos esa humedad y después ejecutamos el refuerzo. Y sobre todo, sentido común y lo que decimos muchas veces, que la superficie tiene que estar limpia. En obra sabéis que es un sitio donde hay mucho polvo en suspensión, entonces antes de hacer un refuerzo tenemos que asegurarnos de que toda esa estructura esté limpia de todo aquello que pueda comprometer la adherencia. Una vez que partimos de esos preámbulos que son generales para todos los tipos de refuerzo, vamos a entrar en lo que sería el refuerzo caso por caso, ¿no? En este caso, ¿cómo reforzamos las viguetas o las vigas? En este caso tenemos dos opciones, o bien con laminados, que ya vienen orientados, que sería la imagen que estáis viendo aquí, o bien con tejidos. Como os he dicho antes, siempre se refuerza en la zona flexionada o que está sujeta a tracciones. Pues en este caso, en una viga que está biapoyada, reforzaríamos en la parte inferior. Y en un voladizo, por ejemplo, una viga que solamente está apoyada en un sitio, reforzaríamos por la parte superior, ¿no? De esa forma estamos siempre asegurándonos que reforzamos en la zona de tracciones. Tenemos diferentes espesores y diferentes anchuras y módulos elásticos para optimizar el refuerzo. Como hemos dicho al principio, los sistemas de refuerzo con fibra de carbono no son los más económicos del mercado, aunque sí que tienen muchísimas prestaciones. Por lo tanto, nosotros como fabricantes lo que hacemos es daros muchas opciones para que optimicéis en función de vuestro cálculo, pues el espesor que necesitáis o la anchura que necesitéis, ¿no? Para que sea lo óptimo, para que el coste os salga compensado a nivel de aplicación. Aquí tenéis una imagen de donde se colocarían los refuerzos con fibra de carbono, en el caso de laminados, y en el caso de tejidos, en este caso hablamos de un tejido que está tejido en una sola dirección, Mapebraz uniaxial en nuestro caso. Como veis, la fibra solamente va en una dirección y lo colocaríamos también pues, en la parte inferior o superior en función de nuestros requerimientos de refuerzo. También tenemos, como veis en la imagen, diferentes gramajes, diferentes anchuras y un módulo elástico para daros diferentes opciones a la hora de optimizar el coste en la obra según vuestro cálculo. En el caso de estos tejidos uniaxiales, en las vigas, lo podríamos colocar en la parte inferior para reforzar la flexión, en el caso de una viga biapoyada, como os he dicho, o en la parte superior en el caso de un voladizo. Y también lo podemos utilizar para reforzar a cortante, haciendo una forma de estribos en lo que serían las cabezas de este caso de las vigas. Después veremos también un caso de confinamiento. Al final lo que se pretende es reducir el momento de cortante o absorber el momento de cortante que se puede producir en esas cabezas. Entonces, muchas veces lo que se hace es que se combina el refuerzo a flexión, la parte inferior de de la viga, o bien con un laminado o bien con un tejido en una sola dirección, con este refuerzo a cortante que veis en la imagen. Aquí tenéis imágenes de las aplicaciones más habituales o cómo se suele colocar en obra para absorber ese momento de cortante que se nos puede producir en esa aplicación. Aquí tenéis una imagen de una aplicación real con este tipo de sistemas. Podéis ver que lo que es la maquinaria auxiliar es inexistente. Al final estamos hablando de operarios que están aplicando el material. A veces ni siquiera es necesario colocar ningún puntal que asegure el refuerzo. Eso a veces varía en función de la anchura de la lámina y de la luz que tengamos de viga. Y aquí veis pues, cómo quedaría con un refuerzo cortante con tejido. Después entraremos un poquito más en materia. Esto, nosotros, además de realizar las certificaciones con laboratorios externos que os he comentado antes, también llevamos muchas líneas de investigación con universidades, tanto a nivel aquí en España como a nivel italiano. Entonces, dentro de un proyecto de investigación denominado Proyecto Mitras, lo que hicimos fue valorar cómo se comportaban unas vigas que habían estado dañadas por impactos, que suele ser una particularidad o un daño muy habitual en lo que serían las vigas de los puentes, en lo que serían carreteras o acueductos, y que habían sido dañadas por impactos y que habían perdido parte de la sección del armado, ¿no? que es un daño, como os digo, muy habitual. En este caso se hicieron ensayos con 5 vigas a escala real, pretensadas, y se reforzaron a cortante con los tejidos uniaxiales. Después de valorar la resistencia de estas vigas antes y después del refuerzo, como veis aquí, llevando a rotura, se determinó que tenía mayor rigidez, mayor flexión y que eran capaces de volver a las prestaciones que inicialmente tenía ese sistema de refuerzo.
Otro tipo de refuerzos que se pueden hacer con los tejidos uniaxiales, los que van tejidos en de una sola dirección, el refuerzo de pilares por confinamiento. Pensad en la intervención habitual o cómo hacéis el refuerzo con los sistemas habituales, que tenemos un pilar y lo que hacemos es incrementar la sección para darle mayor capacidad resistente. Cuando tenemos que reforzar por confinamiento con tejidos de fibra de carbono, pensad que tenemos un elemento, que es el pilar, que está sometido a una compresión, a una fuerza axial. Esa fuerza axial se descompone radialmente y entonces por efecto de Poisson el pilar tiende a deformarse. Si nosotros colocamos un tejido alrededor de ese pilar en forma de faja que cubra toda esa superficie, lo que hacemos es que estamos evitando esa deformación, estamos aumentando esa compresión interna del pilar, de forma que le estamos dando mayor resistencia a compresión. La forma de colocar es, como estáis viendo en la imagen, es colocar bandas alrededor del elemento que queremos confinar. ¿Cómo las colocamos? Pues en función del cálculo. A veces es en toda la superficie, solapando bandas, y otras veces no es necesario hacerlo en toda la superficie. Eso siempre lo va a determinar el cálculo y el estado de vuestra estructura y lo que necesitéis reforzar o aumentar ese refuerzo. Normalmente los refuerzos por confinamiento se hacen con el tejido uniaxial, como os he dicho, pero también hay casos un poquito especiales y os he traído estas imágenes que corresponden a unos hilos que reforzamos con laminado. En este caso se hicieron como si fueran unos zunchos, unos cinturones exteriores, y eran hilos que tenían tal diámetro que permitían trabajar con el laminado. El laminado, pensad que es un elemento que tiene cierta rigidez, por lo que no se puede utilizar para radios pequeños. Para radios grandes, como era el caso de estos hilos, se colocaron esas bandas, esos laminados, esas placas de laminado que nos permitieron hacer ese refuerzo por confinamiento. En una situación normal, el refuerzo por confinamiento hubiera sido pues, con un tejido tal y como veis en esta imagen, tejido en una dirección, el uniaxial. Continuamos. Otro uso muy habitual en los refuerzos con fibra de carbono, los refuerzos nudo bicapilar. Pensad en una estructura de barras. Esto está muy orientado a lo que es el refuerzo sísmico. Una estructura de barras en un momento en el que se produce un movimiento sísmico. Hay un punto en el que los nudos, a los que asociamos cierta rigidez o mucha rigidez, con un movimiento sísmico pasan a convertirse en rótulas, de forma que el edificio puede llegar a colapsar, porque ya no rompe de una forma lógica, ¿no? Con el orden jerárquico lógico. Nosotros, si conseguimos rigidizar esos nudos frente a un movimiento sísmico, colocando fibra de carbono, tal y como veis en la imagen, impidiendo ese movimiento, impidiendo que ese nudo se convierta en una rótula, lo que estamos haciendo es que el edificio se mueva todo a una. Ahora os pondré algunos vídeos para que lo veáis, y estamos siendo capaces de absorber esa energía sísmica, ¿no? que nos convierte los nudos o que nos está haciendo que se muevan los nudos, de forma que estamos aumentando la rigidez del elemento y estamos dándole mayor ductilidad al sistema, mayor capacidad de absorción de energía, como os decía. En este caso hay muchas formas de reforzar los nudos, porque tenemos nudos interiores, nudos perimetrales. ¿Qué refuerzo utilizar? Pues evidentemente en función de la casuística de nuestro edificio y de lo que queramos conseguir. Normalmente lo que se hace es que se coloca tejido unidireccional en lo que serían las cabezas de las vigas y las cabezas de los pilares. Y en lo que sería el nudo podemos jugar con diferentes tejidos. A veces jugamos con tejidos metálicos haciendo una especie de corbata. ¿Esto por qué lo hacemos o por qué se hace así? Esto sobre todo surgió de la raíz del terremoto de L'Aquila. ¿Por qué detectaron que había que reforzar los nudos también haciendo esa forma de corbata con tejidos metálicos o tejidos en 4 direcciones, como ahora veremos? Porque cuando tenemos un fenómeno sísmico, lo que serían los cerramientos, que tienen también mucha masa dentro de lo que es la estructura del edificio o de lo que es el edificio, los cerramientos pueden actuar como si fueran puntas de lanza, generando tensiones de cortante, tal y como os estoy indicando yo, y haciendo que esa punta de lanza pueda romper tanto la cabeza de la viga como la cabeza del pilar, lo que puede hacer que el edificio colapse. De forma que si nosotros conseguimos reforzar lo que es el núcleo central, aunque tengamos esos impactos, esos movimientos, los vamos a ser capaces de absorber de forma que el edificio no colapse y que el nudo no colapse. Se puede hacer con tejido metálico o se puede hacer con tejido cuadriaxial, como ahora veremos, tejidos en 4 direcciones. Entonces, normalmente lo que se hace es que se combina esos dos tipos de tejido, los tejidos cuadriaxiales con los uniaxiales, reforzando de forma el nudo con el cuadriaxial y las cabezas de las vigas y pilares con el uniaxial. Estas son imágenes que luego os pasaré porque esta presentación os la voy a hacer llegar también a todos los que habéis asistido, donde se explican los diferentes ejemplos para hacer este tipo de refuerzos.
En este caso, ¿qué tejido utilizamos? Es un tejido, como os decía, es cuadriaxial, también tenemos diferentes gramajes y diferentes anchuras, y si os fijáis en la imagen, la fibra ya no está tejida en una única dirección, está tejida en 4 direcciones. ¿Por qué buscamos que la fibra esté tejida en tantas direcciones? Porque cuando tenemos un fenómeno sísmico, los movimientos nos pueden venir, o las solicitaciones nos pueden venir en diferentes direcciones. De forma que si nosotros tenemos la fibra tejida de esa forma, estaremos haciendo un refuerzo efectivo, porque de esa forma estaremos reforzando en todas las direcciones en las que nos puede venir la solicitación. Por eso, nudos cuadriaxial, normalmente cabezas de vigas y de pilares o vigas y pilares en tejido unidireccional. Y en los nudos combinamos también los dos tipos de tejidos. Otro tejido que se utiliza mucho en el refuerzo de nudos, que os comentaba antes, el refuerzo con fibra de acero, también adherido con resinas epoxis. ¿Qué aporta el acero que no aporta el carbono? Que además de resistencia a tracción, tiene por sí mismo resistencia cortante. Por lo tanto, es muy indicado o se utiliza mucho cuando tenemos que hacer refuerzos a cortante, como sería el de los nudos, o incluso también cuando tenemos que hacer conexiones, que muchas veces por fenómeno sísmico también se nos desconectan, de lo que serían los pilares a los cimientos del edificio. Al final se trata de que elijáis el tejido más adecuado en función del uso que tengáis vosotros o del requerimiento que tengáis vosotros. Nosotros como fabricantes os proporcionamos muchas opciones y después vosotros tenéis que ver como técnicos o como aplicadores cuál es el más adecuado para vuestra instalación concreta. Y hay veces que el refuerzo se hace combinando varios tipos de tejido o laminado con tejido para que sea más efectivo. Otro tipo de tejido que también podemos tener o que tenemos es el tejido que va en 2 direcciones, el biaxial. Como veis en la imagen, es una malla, es una cuadrícula, y este tipo de tejido se utiliza cuando tenemos que reforzar pilares que por su esbeltez pueden estar expuestos a fenómenos de flexocompresión. ¿Cómo reforzamos estos pilares? Pues lo ideal sería hacer un refuerzo por confinamiento con un tejido uniaxial y después colocar un tejido en perpendicular, que lo podríamos también colocar con un tejido uniaxial, para impedir ese fenómeno de pandeo. Podemos hacer eso pasando 2 veces por el sistema, utilizando 2 mallas y 2 veces resina y perdiendo efectividad en el refuerzo, o podemos utilizar un refuerzo con un tejido que vaya en cuadrícula, que ya va orientado en las 2 direcciones, de forma que con una única pasada podemos hacer el refuerzo de toda esa superficie. Al final es daros opciones para que vosotros valoréis cuál es la más adecuada para vuestro uso específico. Aquí os muestro unos ensayos a ver si me deja un segundito, a ver si puedo introducir el vídeo. Estos son unos ensayos que hicimos dentro del proyecto SPIR con la Universidad Federico II de Nápoles. A ver, perdonadme un segundito, pero estoy a ver si me deja seleccionar el vídeo. A ver. Perdonad, A ver, ahora me deja, perdonadme. Esto es un ensayo que hicimos dentro del proyecto SPIR con la Universidad Federico II de Nápoles, tal y como os decía, que es un ensayo de un edificio a escala real. Aquí teníamos un edificio que constaba de 3 plantas sobre rasante, en el que las plantas tenían diferentes solicitaciones, no era simétrico en cuanto a las cargas de las plantas. Entonces, en la imagen de la izquierda tenéis la simulación de lo que sería un movimiento sísmico, en el que veis que el elemento no está reforzado y vemos cómo los nudos, el edificio se mueve de una forma un poco heterogénea, ¿no? Según la planta, también por la propia inercia que tienen este tipo de fenómenos sísmicos, ¿no? Que en función de dónde se produzca o de qué en planta nos encontremos, las solicitaciones son diferentes. Y en el lado de la derecha tenéis un edificio que ya está reforzado. Aunque el movimiento que veis también es muy, muy importante, a nivel numérico, al reforzar conseguimos que la ductilidad fuera muchísimo mayor, que además los daños sísmicos que simulamos fueron muchísimo mayores que con el edificio sin reforzar, y además los daños que luego se detectaron en el edificio fueron mucho menores, que al final es lo que se pretende también cuando se hace un refuerzo frente a sismo. A ver, continuamos por aquí. Otro proyecto con el que también colaboramos con la Universidad Federico II de Nápoles fue con el proyecto ReLuis, que era un refuerzo en el que se tenía que simular la rotura y el armado, o la rotura, la reparación y el armado de 9 nudos, simulando lo que también serían los refuerzos frente a sismo. En este caso no tengo vídeo, simplemente os lo he traído para que lo vierais, que se hacen ensayos a escala real
Esto sería el elemento sin reforzar y esto sería el elemento una vez reforzado, con malla cuadriaxial en lo que sería el núcleo del pilar bueno, el núcleo del nudo, perdón, y después con malla uniaxial en lo que serían las cabezas de vigas y de los pilares. ¿Cómo colocamos estos sistemas? ¿Cómo los aplicamos en obra? Pues lo primero que tenemos que hacer es reparar la estructura de hormigón. Esto es fundamental. Con los pasos que vosotros conoceréis y si habéis acudido a algún seminario nuestro, pues los que explicamos con anterioridad. Al final, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que coger la estructura de hormigón y sanear, eliminar todo el hormigón que esté degradado y limpiar el óxido de las armaduras. Una vez que hemos hecho esto, pasivamos. En nuestro caso lo hacemos con unos productos que se llaman Mapfer y Mapfer 1K, que es monocomponente de color azul. ¿Qué conseguimos pasivando? Pues evitar o proteger que la armadura siga expuesta a la corrosión. Siguiente paso, recuperar volumen con un mortero de reparación adecuado a los condicionantes de nuestra instalación y nuestra obra. Y si existieran fisuras en el hormigón, pues inyectando las resinas correspondientes para darle esa consistencia y esa uniformidad que necesita el hormigón antes de ser reforzado. En este caso, hemos hablado de laminados y de tejidos. ¿Cómo aplicaríamos los laminados? Tenemos el elemento a reforzar, aplicamos una imprimación. La función del imprimador es siempre regularizar la absorción del soporte, es un imprimador también epoxi, y al mismo tiempo que estamos regularizando la absorción del soporte, estamos generando una capa que tiene las mismas prestaciones que el adhesivo, las mismas características que el adhesivo que vamos a utilizar luego para adherir el laminado. A continuación, colocaríamos adhesivo, en este caso se llaman adhesivos PG1 y PG2, son adhesivos epoxis que valen para hacer este tipo de adhesiones estructurales, también nos servirían para adherir otro tipo de refuerzos, y en este caso lo que hacemos es que colocamos adhesivo tanto en el soporte como en la lámina. ¿Por qué en las dos zonas? Porque lo que queremos generar es la mayor superficie de contacto posible. Y colocamos adhesivo en muy poquito espesor, como os decía antes. ¿Para qué? Para evitar que haya un exceso de resina y para hacer que el refuerzo entre en carga lo antes posible. Si colocamos mucha resina, entre lo que es la estructura y el refuerzo, va a tardar más en entrar en carga, por lo que se pierde efectividad. Entonces, haciendo una buena preparación del soporte, conseguimos que la cantidad de resina sea mínima. Colocamos, como os he dicho, adhesivo tanto en la base como en lo que sería la placa y después ejercemos presión, tal y como veis en esta imagen. Y el refuerzo ya estaría hecho. Es un refuerzo muy, muy rápido de ejecutar. ¿Cómo colocamos los tejidos? ¿Cómo aplicamos los tejidos? Hemos saneado el soporte y preparado el soporte previamente y lo que tenemos que hacer es redondear las aristas. ¿Por qué es fundamental redondear las aristas? Porque pensad que la malla de los tejidos de fibra de carbono, antes de envolverlos en resinas, aunque tienen muchísima resistencia a la tracción, pero realmente tú se pueden seccionar con facilidad. Si nosotros tenemos aristas vivas en los pilares, cuando colocamos el tejido corremos el riesgo de que se nos seccione el tejido. De esa forma, si redondeamos, además de que favorecemos lo que sería el factor de forma a la hora del refuerzo, estamos evitando que se puedan producir esos incidentes. Redondeamos las aristas, colocamos imprimaciones, en este caso también es la misma imprimación que en el caso anterior, una imprimación epoxi, bicomponente, se aplica con rodillo tal y como veis en la imagen, y a continuación colocaríamos, si fuera necesario, un mortero epoxi de regularización. Esto solamente si es necesario. ¿Cuándo lo aplicamos? Cuando tenemos falta de planimetría, cuando tenemos muchas oquedades. Con un tratamiento previo del soporte no sería necesario hacerlo. Pasamos al siguiente paso, que sería aplicar la resina. En este caso es un sistema que vamos a hacer in situ. De forma no viene preformado, de forma que colocaríamos la resina, el adhesivo, en este caso Mapper 31, y a continuación colocamos el tejido. El tejido lo colocamos haciendo bandas, por ejemplo, en este caso que es el confinamiento, estamos mostrando el confinamiento de un pilar, aquí lo que haríamos serían bandas que en la parte vertical se tienen que solapar en torno a los 20 centímetros para evitar que esa tensión o esa deformación que va a generar el pilar nos desprenda el revestimiento. En esta zona, voy a volver a poner el puntero láser, en la zona vertical, trabajaríamos con un solape de 20 centímetros, siempre empezando en la mitad del pilar, y en la zona horizontal el solape ya no es tan necesario. Sí que es imprescindible que no haya superficie libre, siempre que así lo requiera el soporte. Entonces vosotros, pues aquí ya decidís si se solapan un par de centímetros o directamente se colocan atestados, siempre que se coloquen de forma correcta. Hemos colocado la resina, colocamos el tejido y hacemos presión con rodillo acanalado. ¿Por qué con este tipo de rodillos? Porque lo que queremos es que esta resina impregne muy bien las fibras que estamos colocando, de forma que con este tipo de rodillos lo estamos favoreciendo. A continuación,
colocaríamos, una vez que ya está aplicado, la malla, el tejido, colocaríamos una segunda capa de resina. ¿Para qué? Para que esa capa de resina envuelva las fibras que se han quedado en la superficie. Y si necesitáramos recubrir este esfuerzo pues con un impermeabilizante, con un mortero, con el sistema que fuera, espolvorearíamos árido en fresco para generar esa rugosidad. Todos los sistemas de refuerzo epoxi se trabajan, tanto el laminado como este con tejidos, se hace fresco sobre fresco. Por eso que digamos que son rápidos de ejecutar, porque realmente tú puedes hacer un refuerzo en muy poquito tiempo porque al final necesitas que estos productos polimerizan. El tiempo de vida puede ser en torno a los 30 minutos dependiendo de las condiciones ambientales, por lo que son sistemas que se aplican con mucha rapidez porque son muy fáciles de aplicar y entonces al trabajar fresco sobre fresco nos permite hacer actuaciones de forma muy rápida, comparando con otro tipo de refuerzos. Obras que hayamos hecho con estos sistemas. En el 2011 se llevó a cabo la ampliación de un anfiteatro generando una fila de asientos en todo el perímetro del estadio. En este caso, a través de Calter Ingeniería y Estudio Alemán de Madrid, lo que se proyectó fue el refuerzo de este tipo de esta instalación con fibra de carbono y en este caso pues contaron con nuestros elementos. Como veis aquí, el laminado de fibra de carbono era de unas dimensiones bastante importantes. Aquí los operarios lo que están haciendo es preparando ese refuerzo, están quitando un papel que lleva de protección los laminados para poder adherir correctamente y aquí están aplicando lo que sería la resina epoxi. Aquí estarían aplicando el imprimador para recibir posteriormente el laminado que veis en la imagen de la derecha y aquí ya estáis viendo cómo están aplicando el refuerzo. Aquí veis que no hay ningún tipo de maquinaria, como os decía antes, ningún elemento auxiliar para soportar este tipo de intervenciones, este tipo de elementos. Y esto es una imagen de cómo quedó esta viga reforzada una vez hecho la instalación del refuerzo de la fibra de carbono. En este caso se estuvieron planteando el hacer el refuerzo por la parte superior del estadio, ¿no? Pero eso implicaba tener que quitar todo lo que eran las sillas de las gradas. Entonces, a nivel de operatividad era muchísimo más lento reforzar por arriba que hacer un refuerzo con este tipo de sistemas por la parte inferior de la grada. Perdón. Otra intervención que hicimos, que también intervenimos en lo que fueron los morteros de reparación porque estaba más dañada, fue reparar el paraguas de Pola de Siero en Asturias. En este caso, esto es una construcción de los años 70 en el que tenemos un paraguas que tiene 40 metros de diámetro. Esto servía como protección o albergaba un mercado de ganado en sus orígenes. Ahora ya no está, ahora está como una estación de autobuses. Pues en este caso era un paraguas de 40 metros de diámetro que estaba fragmentado radialmente, como veis, con ocho porciones o con 8 quesitos en este caso, perdonadme la expresión, y que tenía 1.250 metros de longitud. En este caso, el estado inicial del paraguas estaba bastante deteriorado porque, como veis, las cerraduras tenían poco recubrimiento y estaban vistas. Hablamos de un paraguas que tenía una altura de 2,5 metros en su centro y 7 metros en el perímetro y que tenía muy poquito canto de hormigón en lo que era el perímetro. Estamos hablando de un espesor de unos 4 centímetros. Y mirad el estado en el que se encontraba previamente. Estaba muy deteriorado, por lo que la intervención era urgente. En este caso lo que se hizo fue, evidentemente, limpiar estas armaduras y sanear todo el hormigón que estaba degradado. Aquí también veis el estado de la curvieta del eje central. Y antes de hacer esa intervención sí que se tuvieron que asegurar todos los nervios en los que estaba dividido o seccionado el paraguas para poder intervenir, dado que íbamos a quitarle masa a ese conjunto. Se retiró el hormigón que estaba deteriorado, se pasivaron las armaduras y se reforzaron los nervios con fibra de carbono, un laminado, tal y como veis en esta imagen. En este caso veis el refuerzo que se hizo tanto en lo que serían los nervios como concéntricamente se hicieron 5 anillos para también darle mayor estabilidad a ese conjunto. Aquí veis el detalle en el que se aprecia que está hecho ya el refuerzo cuando todavía no se ha aplicado el mortero de reparación, pero que sí que se ha aplicado el pasivador de armaduras. Una vez que ya hemos hecho el refuerzo y que ya se podía aumentar la carga del paraguas en este caso, se reparó con un mortero Mapero VM, que es un producto que tiene bajo módulo elástico, que está idealmente pensado, es un R3 que está diseñado especialmente para elementos que pueden tener ciertas solicitaciones a ciertas pequeñas deformaciones bajo carga. Entonces se eligió este producto, que es un mortero de reparación bicomponente, y se recreció la sección una vez que estaba ya aplicado el refuerzo, como veis en esta imagen.
En la parte superior, dado que también se tenía que intervenir la cubierta, lo que se optó fue por eliminar la capa superficial que tenían, se hizo un hormigón con fibras y se utilizó un puente de unión para adherir esa superficie antigua con ese hormigón de fibras que se había generado nuevo. Y aquí veis, se hizo de forma perimetral, por así decirlo, empezando por los extremos y yendo hacia el centro. Aquí veis una parte que ya está ejecutada y otra parte en la que no lo está. Y una vez que ya estuvo hecha la reparación, se aplicó un impermeabilizante por la parte superior de la cubierta, también en este caso contaron con Mapei, Mapelastic Smart, que es un producto especialmente diseñado para este tipo de aplicaciones, y en la parte inferior se pintó con una pintura elastomérica anticarbonatación. Y esto es el aspecto final del paraguas. Esta imagen corresponde a hace unas semanas con el Día Internacional del Cáncer de Mama. Me parece una imagen muy, muy significativa y la verdad es que fue una obra que para nosotros fue importante porque quedó muy bien y utilizaron muchos de nuestros sistemas. Otra obra que se rehabilitó con este tipo de productos, el antiguo edificio de la tabacalera en Tarragona, en el que hubo un cambio de uso porque se utilizaba para unas dependencias, pasaba a formar parte de unas dependencias municipales. En este caso, veis, el estado de degradación de la estructura tenía unos problemas de fisuración importantes, acortante, y entonces aquí se plantearon se hizo una intervención doble, por decirlo así. Por un lado, aplicamos resinas de inyección, especialmente diseñadas para ello, para consolidar internamente el elemento, y después hicieron un refuerzo a flexión de las vigas con los laminados. Aquí veis al aplicador realizando los orificios y aquí veis pues, los pasos que os comentaba antes. Imprimador, resina epoxi para recibir después el laminado. Una vez que está aplicado el laminado, se ejerce presión para retirar todo el exceso de resina que pueda sobrarnos y que pueda haber. Y estas son imágenes de cómo estaba hecha la aplicación y de cómo quedó el refuerzo una vez ejecutado. Hay veces que los técnicos prefieren que el refuerzo quede visto, entonces quedaría así. Otras veces queréis que quede envuelto, ¿no? Que quede tapado. En esos casos lo que se puede hacer es lo que os decía antes, espolvoreamos árido en fresco y a continuación podemos aplicar pues, un mortero de revestimiento sobre esa superficie. Otra obra que hicimos también un poco particular fue el refuerzo del paso grúa en Pasaya, en Guipúzcoa. En este caso se tenían que reparar las 3 vigas centrales porque coincidían con el paso de un elemento del camino de rodadura de una grúa. Y se tenía que hacer el refuerzo de forma compaginada con el régimen de mareas que hay en el Cantábrico. En este caso nosotros en el Mediterráneo no tenemos esos problemas, pero en el Cantábrico sí, entonces tenían que hacer, era una instalación o una aplicación que se tuvo que hacer por partes guiándonos por el régimen de mareas. Entonces se creó una carretilla específica para este uso y entonces se fueron reforzando una viga cada semana. Aquí veis los laminados de fibra de carbono que se colocaron en la parte central. Como veis aquí a los operarios lo que iban haciendo era ir desenrollando el rollo. Estos tipos de laminado van en rollos de 50 metros para adaptarlo también a las dimensiones de los elementos que podamos tener. Y esto es cómo quedó el refuerzo una vez aplicado. Además, a nivel de ingeniería quisieron reforzar o asegurar este refuerzo realizando unos refuerzos como si fuera cortante con tejido, abrazando también ese refuerzo que hayamos hecho con laminados. Y esto es el aspecto final una vez colocado el puente grúa. Ya hemos hecho los refuerzos de estructuras de hormigón. Ahora vamos a pasar a los refuerzos de estructuras de albañilería. Como os decía al inicio de la presentación, normalmente las estructuras de albañilería se refuerzan con fibra de vidrio. ¿Por qué puede ser necesario hacerlo con fibra de carbono y con materiales epoxis en este caso? Porque puede ser que en algunos puntos determinados de esa albañilería se necesiten mayores solicitaciones, aportar o hacer refuerzos con elementos de mayor rigidez. Cuando necesitamos hacer ese tipo de refuerzos utilizamos fibras de carbono o fibras de vidrio, pero con matrices epoxis, para aportar esa rigidez extra que necesitamos, ese módulo elástico o buscar un sistema de refuerzo con un módulo elástico alto que necesitamos. Además, como os decía antes, las resinas epoxis con la humedad no funcionan del todo bien, entonces buscamos soportes que estén relativamente secos. Normalmente la mampostería va asociada o suelen ser elementos que por su forma de construcción suelen estar sujetos a humedad. Entonces son elementos que se pueden reforzar, pero siempre elementos muy puntuales, en zonas muy concretas como ahora veremos, no de una forma generalizada como se podría hacer con otro tipo de refuerzos o con otro tipo de matrices como serían las inorgánicas. En este caso, los usos más habituales que tenemos o que normalmente se utilizan este tipo de refuerzos son para reforzar en el plano de fachada,
para reforzar frente a acciones en el plano de fachada o fuera del plano de fachada, y también refuerzos de arcos y bóvedas en zonas muy puntuales. Requisitos mínimos del soporte. Volvemos al apartado anterior. En este caso ya no es tan determinante el que el soporte tenga 15 megapascales de resistencia, dado que en albañilería es muy complicado que podamos llegar a esa resistencia, ¿no? Pensad que son elementos que son morteros antiguos, piedras, o mampuestos o ladrillos, que siempre están asociados a elementos de menores prestaciones de resistencia a compresión. Lo que sí que es fundamental es que la resistencia a tracción del soporte esté en torno al 1,5 megapascales. El sistema es el mismo, seguimos trabajando con sistemas adheridos, por lo que necesitamos que el soporte tenga esa resistencia mínima. Aquí ya no entra tanto en juego esa resistencia a compresión, pero sí que entra en juego la resistencia a tracción, por lo que deberéis hacer ensayos o preparar el soporte adecuadamente para poder recibir este refuerzo. Lo mismo, necesitamos que la planimetría esté dentro de unos rangos para poder aplicar el refuerzo y que sea lo más efectivo posible. La humedad por debajo del 4%, esto quizás es el factor crítico también a tener en cuenta, y evidentemente las superficies no pueden ser pulvulentas, tienen que estar limpias, etc. Refuerzo en el plano de fachada. ¿Qué nos pasa con la mampostería? Que como muchas veces no está trabada, los planos, las aristas o las caras de la fachada de lo que sería la envolvente del edificio se nos separa. Esto es una patología muy típica. En esta imagen veis los daños que ha causado un sismo, ¿no? Que incluso puede producir el vuelco de algunas zonas. En las zonas en las que no sean sísmicas, pero que los edificios sean muy antiguos, también se nos puede producir esta desconexión de lo que serían las cuatro caras de la fachada o las caras de la fachada, y nos puede producir efectos similares. ¿Cómo reforzamos en este caso con fibra de carbono? Pues lo que hacemos es colocar como si fueran unos cinturones, unos zunchos, a modo de cinturón en lo que sería toda la fachada. Lo podemos hacer actuando en todo el cerramiento lo podemos hacer actuando en las cuatro caras, en ciertas caras en función de nuestro diseño, nuestro cálculo. Y estos refuerzos lo que hacemos es que los conectamos al soporte para evitar que se nos desprendan. ¿Cómo los colocamos? Con unos elementos que se llaman fiocos o que nosotros denominamos fiocos, que son los que veis en las imágenes y que tenemos de dos tipos, de fibra de carbono y de fibra de vidrio. ¿Qué es un fioco? Un fioco es una forma de hacer un anclaje a medida. Aquí veis que está cortado a una longitud determinada y entonces lo que nos permite es, rigidizando o bien la parte central o bien uno de los extremos, conseguimos empotrar ese fioco en lo que sería el cerramiento de nuestra fachada y después abrimos la parte que no está rigidizada, que actúa como de cabeza de chincheta, como de flor, le abrimos sobre el refuerzo. De forma que estamos conectando ese refuerzo que hemos hecho, ese zunchado exterior que hemos hecho con la fibra de carbono al soporte. Este tipo de productos también lo utilizamos mucho para cuando reforzamos bóvedas, para conectar lo que sería el refuerzo de la bóveda con los hastiales. Al final se trata de generar un elemento de sujeción, de seguridad pasiva también, de características similares a las que estamos utilizando en el refuerzo inicial, en este caso de fibra de carbono, y que nos permita conectar esos elementos que estamos reforzando para asegurar el refuerzo. Otro daño que se puede producir mucho cuando tenemos fenómenos sísmicos, pues las típicas incidencias en los que sean incidencias o daños en lo que sean las zonas de concentración de tensiones, como suelen ser los daños que suelen producir y que cuando hay fenómenos sísmicos y que se manifiestan como aspas cruces entre lo que serían los huecos de nuestro cerramiento. En este caso, lo que hacemos es que colocamos la fibra tejida en una dirección, la uniaxial, en forma de arista o incluso en forma de cuadrícula conectándola con fiocos, y en este caso pues trabajamos o bien con fibra de carbono o bien con fibra de vidrio, pero también trabajando evidentemente con resinas epoxis, y la forma de aplicarlo es exactamente la misma. Lo que cambia un poquito es la forma de colocarlo, ¿no? Lo que es cómo colocamos las bandas para reforzar en esa forma de aspar para reforzar los núcleos resistentes. Refuerzo de arcos y bóvedas. Normalmente estos refuerzos se suele asociar a lo que serían las zonas de concentración de tensiones, que pues suele coincidir pues, con los arcos fajones, con los nervios, etc. Entonces son refuerzos localizados, tal y como veis en esta imagen. A veces se combinan con otro tipo de refuerzos más generalizados y normalmente se suelen conectar a los hastiales de la bóveda para evitar que se nos abra y nos colapse el elemento. Aquí veis cómo lo están aplicando en forma de cuadrícula y que están conectando y que están enlazando con los hastiales. En el caso de la mampostería, ¿cómo se tiene que trabajar? Pues en primer lugar tenemos que sanear el soporte y reparar los elementos que estén degradados. A continuación recuperamos la llaga porque es una intervención que suele ser habitual o incluso recomponemos piezas si fuera necesario. Y después colocamos el imprimador. Exactamente el mismo imprimador que en el caso de la fibra de carbono para aplicación sobre el hormigón.
Si fuera necesario para regularizar la superficie, colocaríamos un estuco epoxídico en 1 milímetro de espesor aproximadamente, si fuera necesario, no siempre lo es, y después colocaríamos el adhesivo para recibir la resina. Aquí vemos cómo se está colocando la resina, el adhesivo para recibir la malla, perdonadme. Aquí en este caso estamos viendo cómo estamos colocando una malla de fibra de vidrio, pero que se está colocando con resinas epoxis. Colocamos la malla, ejercemos presión con el rodillo acanalado para evitar que se generen burbujas entre el adhesivo y el tejido y que de esa forma el refuerzo pierda efectividad. Y aplicamos una segunda capa de adhesivo para recubrir toda esa superficie y proteger las fibras. Y por último, espolvoreamos árido si fuera necesario para después recibir ese mortero de terminación o ese elemento de protección del refuerzo. En la documentación que aparece en el DIT se explica que los refuerzos con fibra de carbono, bueno, ya no refuerzos con fibra de carbono, los refuerzos con FRP con fibras adheridos con matriz orgánica, con matrices epoxis, hay que protegerlos de la radiación ultravioleta. Por lo tanto, cuando lo coloquéis en el exterior, tened en cuenta que de alguna forma lo tendréis que proteger. En los interiores ya no estaríamos tan expuestos. El DIT os contempla incluso cómo se puede proteger. Una obra que hicimos con este tipo de sistemas fue el refuerzo del ábside de la Catedral de Santa María Anunciata debido a un fenómeno sísmico. En este caso nos pidieron colaboración para ensayar nuestros productos y ver si eran aptos para el uso que ellos requerían y finalmente optaron por nuestros sistemas. En este caso tenían que reforzar el ábside que se había desconectado de lo que era la catedral y lo que buscaban era hacer una especie de zunchos, de cinturones, tal y como veis en esta imagen. Entonces, aquí lo que hicimos fue, lo que se hizo fue preparar unas bandas longitudinales donde se iba a colocar el refuerzo. Aquí veis que el aplicador está haciendo unos orificios para después conectar los fiocos que os comentaba antes y conectarlo al soporte. Veis aquí cómo lo está aplicando y aquí ya está aplicando la imprimación. El Mapper Primer 1, como os decía antes. Aplicamos el refuerzo con fibra de carbono y ejercemos presión para que salga ese aire que pueda estar ocluido y se adapte perfectamente a la geometría del elemento a reforzar, y damos una segunda capa de resina para proteger todas esas fibras y que quede perfectamente cubierto. Una vez hecho esto, colocamos los fiocos y realizamos el anclaje que os decía antes para conectar ese fioco o ese refuerzo a lo que sería el muro. Para disimular el refuerzo dentro de lo que es la aplicación, en este caso lo que se optó fue por colocar encima un mortero de cal de características similares a las que tenían en lo que era la construcción de la fábrica y texturizarlo para darle un acabado similar al que tenían. De forma que la aplicación, una vez terminada, pues evidentemente se notaba que se había hecho el refuerzo, pero quedaba muy disimulado. Otro refuerzo que se hizo con este tipo de sistemas, en este caso ya nos pilla un poquito más cerca, fue el refuerzo de la chimenea de La Paz en Agost. Como sabéis, las chimeneas es un patrimonio industrial protegido y muchas de ellas, el problema que tienen es que por su esbeltez pues acaban deformándose sobre todo en la parte superior del fuste. En este caso se trata de una chimenea que tiene 25 metros de altura, de base cuadrada y fuste octogonal. Aquí veis un poquito las dimensiones. Esta chimenea estaba afectada, además del desplome que se observa en el tercio superior de la chimenea, tenía una grieta que tenía 10 metros de longitud, que vais a ver ahora en esta imagen, en la imagen de la izquierda. ¿En qué consistió la reparación? Pues lo primero que se tuvo que hacer fue consolidar y aguear toda la fábrica que estaba deteriorada, para poder conectar esa grieta, ¿no? o reparar esa grieta. Se consolidó toda la fábrica y se inyectaron morteros de cal, muy fluidos para consolidar internamente la fábrica. A continuación, se hizo un refuerzo generalizado con fibra de vidrio y matriz inorgánica, los sistemas FRG que llamamos habitualmente. Ese refuerzo generalizado se hizo por el interior de lo que sería la chimenea, ¿no? Para que visualmente no se cambiara el aspecto estético de la misma. Se hizo en todo el fuste, en todo el interior, tal y como veis en la imagen. Y se prepararon se marcaron dónde iban a ir unos refuerzos con fibra de carbono, con laminados de fibra de carbono. En este caso lo estáis viendo cómo el operario está aplicando el adhesivo para posteriormente colocarlo en el interior de la chimenea. Se hicieron 8 bandas de forma que se rigidizaron cada uno de esos lados octogonales que os comentaba que tenía el fuste de la chimenea. Una vez hecho el refuerzo en el interior, el técnico también decidió colocar una especie de anillos, haciendo unos zunchos, en este caso con una fibra de vidrio y una matriz inorgánica, con un mortero que se llama Planitop HDM Restauro y que está especialmente indicado para este tipo de refuerzos. Y de esta forma, pues,
se hizo un refuerzo generalizado combinando tanto fibra de carbono adherida con resinas epoxis como fibra de vidrio adherida con morteros inorgánicos o con matrices inorgánicas. Toda esta información ya estamos terminando, porque creo que me voy a exceder un poquito del tiempo. Todo lo que os he explicado está contemplado en la página web refuerzoestructural.es. Es un dominio que tiene registrado MAPEI y que si accedéis a él os va a dirigir al manual de refuerzo estructural que os podéis descargar, que veis en esta imagen, tanto como el software de cálculo, y que os puede indicar cómo pues eso, hay aplicaciones prácticas y os puede decir cómo hacer este tipo de refuerzos. En el software de cálculo, previo registros, podéis descargar tanto el software de este sistema de refuerzo como del resto de sistemas de refuerzo que tiene MAPEI, y entonces con una forma muy sencilla, con un modelo como el que veis en la imagen, prácticamente un Excel, podéis simular lo que serían vuestros refuerzos o podéis hacer tanteo de cómo se puede hacer ese tipo de refuerzos. Tenéis diferentes casuísticas en función de vuestro requerimiento. Si tuvierais cualquier duda, pues no dudéis en preguntarnos, ¿no?, a los miembros del departamento técnico. Dentro de esta información que aparece en la página web de MAPEI, también tenéis pues, lo que sería el manual propiamente dicho, acceso al software de cálculo, y también tenéis, para mí, lo que es más interesante, que son aplicaciones prácticas. De forma que os hace una introducción de los diferentes sistemas y tenéis fichas en las que os aparece qué refuerzo se puede hacer, qué materiales utilizar, cómo se aplican y incluso detalles técnicos para que vosotros os podéis descargar en DWG para incorporarlos a vuestros proyectos, adaptándolo evidentemente a vuestra casuística particular. ¿Qué ponemos a vuestra disposición? Pues además de este tipo de seminarios que podamos hacer periódicamente, aquí tenéis lo que sería el departamento de prescripción al que yo pertenezco. Somos 4 personas que nos distribuimos lo que es el territorio a nivel nacional, tal y como veis en la imagen, y que nuestra función es asesoraros a los técnicos, redactores del proyecto, en las intervenciones que podáis tener. Además de nuestras personas, hay un departamento de aplicaciones que lo que hace es explicar cómo se haría la puesta en obra de nuestros productos. En este caso, hacen visitas a obras personalizadas, ¿no?, tanto a clientes como a prescriptores en el supuesto de que haya que hacer una aplicación en obra. También se hacen jornadas técnicas en distribuidores y aplicaciones, pues muestras, arranques de obra, demostraciones específicas de los productos, etcétera. A veces que incluso hacemos charlas teórico-prácticas, como la de hoy. Los prescriptores, el equipo de prescripción que os decía, pues nosotros, además de daros asesoramiento personalizado, pues realizamos jornadas técnicas como la de hoy, también en colegios, universidades, diferentes organismos públicos, y después hacemos pues visitas personalizadas en función de vuestros requerimientos. Y os generamos una documentación específica para vuestros proyectos que os pueden servir de apoyo. También tenemos presencia en los bancos de precio más importantes que hay a nivel nacional. Si hay alguna partida que no aparece, os la podríamos generar, y también tenéis acceso a la biblioteca BIM. Todo esto está colgado en la página web también. Y también, ya finalizando, pues también tenemos una oficina técnica que nos ayuda a completar toda esa actividad o toda esa gestión que podemos hacer tanto en aplicaciones como en prescripción, generando detalles constructivos si fuera necesario, generando memorias descriptivas, partidas de obra específica, puntos de inspección o informes técnicos. Al final se trata de generar toda una serie de documentación o de gestión que os haga a vosotros mucho más fácil lo que sería la selección de los productos y optimizar evidentemente el resultado de los mismos. Y por mi parte, nada, dar paso ahora a las preguntas, Paula, antes de presentar o de finalizar el seminario. No sé si ha habido o no ha habido. Hola, Bea. Sí, ha habido Hola. bastantes preguntas. Se me ha olvidado decir que las que no han podido ser respondidas en el chat os contestaremos por correo, excepto las que hemos seleccionado ahora, ¿vale? Vale, A ver, perfecto. respecto a protección frente a incendio ha habido bastantes. Te Vale. cojo una. Si el refuerzo con FRP no funciona bien con el fuego, ¿se ha de hacer protección frente al fuego? Vale. A ver, el refuerzo con FRP es un refuerzo de seguridad, es un refuerzo pasivo, como os decía. Entonces, si vosotros consideráis el incendio como un accidente, no sería necesario reforzarlo. ¿Esto qué significa? A ver, si la estructura, en el supuesto de que la estructura con las cargas propias, con las cargas de uso que apliquemos, si pierde el refuerzo o no colapsa, no sería necesario reforzar. Si por el contrario nosotros tenemos una estructura que la hemos reforzado, que la hemos puesto en uso y la pérdida del refuerzo implica que el edificio pueda colapsar, en ese caso sí que hay que protegerlo. Hay diferentes formas de protegerlo, sería un poquito entrar más en detalle, de forma que
Si nosotros consideramos como os decía, si consideramos el incendio como un accidente, como un elemento que no va a impedir que si se produce nuestra estructura colapse, no sería necesario protegerlo. Si no, sí que habría que protegerlo. Eso al final es un tema de factor de seguridad, ¿no? Eso, en función de cómo estemos trabajando, tendríamos que protegerlo o no. Vale, Pensad, también no sé pregunto. si lo he dicho, pensad que la resina se descompone en torno a los 70 grados, por lo que es una temperatura relativamente baja cuando se produce un caso de incendio. Entonces, al final es tenerlo en cuenta y saber cómo se encuentra nuestra estructura y qué solicitaciones va a tener y en base a eso actuar de una forma o actuar de otra. Vale, muy bien. Otra pregunta, ¿sería necesario trabajar por la parte superior del forjado cuando se refuerza una viga cortante? Vale, a ver, eh, imagino que lo que me quiere decir la persona que realiza la pregunta es, tenemos una viga que estamos reforzando, estamos colocando el tejido en fibra de carbono como si fueran una especie de estribos, ¿no? En forma de U. ¿Qué sería lo ideal? Poder trabajar en toda la superficie, evidentemente. Lo que pasa es que eso creo que no es práctico. Muchas veces no puedes actuar por la parte superior del forjado. Entonces, si eso no se puede hacer, realmente nosotros el refuerzo lo estamos haciendo en las caras verticales del pilar, porque ahí es donde estamos reforzando realmente a cortante. El colocarlo en forma de U lo que nos está aportando es, por un lado, facilidad de ejecución, porque vamos de toda en una y trabajamos por las dos caras de corrido, vaya, sin intervenciones y sin parar la intervención. Y por otro lado, muchas veces los tejidos con los refuerzos se hacen combinados, ¿no? Reforzando a flexión con laminados y reforzando a cortante con tejidos. Entonces, colocar los tejidos en forma de U al mismo tiempo también nos está sirviendo para cuando es necesario reforzar lo que sería el refuerzo a flexión, ¿no? Asegura el refuerzo a flexión, ¿no? Asegurando esa lámina. De forma que, respondiendo a la pregunta, ¿sería necesario trabajar por arriba? A nivel técnico no, lo que nos interesa es trabajar verticalmente para parar ese cortante que se nos produce a 45 grados. ¿Sería lo más fácil? Sí, si pudiéramos actuar, pero sí que es verdad que a nivel de ejecución normalmente no es viable trabajar por la parte superior de los forjados. Muy bien. Otra pregunta que te hago, cuando hay que hacer un refuerzo a flexión en una viga y no tenemos lámina suficiente, ¿se pueden colocar dos láminas juntas? ¿Y habría que tener algo en cuenta? Vale, sí que se pueden colocar dos láminas juntas. De hecho, en la obra de Pasaya del puente Grúa aparece. Lo que hay que hacer es atestar las láminas, evidentemente, y lo que hay que colocar es un solape, otra lámina por la parte de debajo, normalmente en torno a los 25-30 centímetros, para asegurarnos esa unión en los primeros laminados. Sí que se puede hacer. No es lo ideal sería trabajar con un elemento continuo, pero si por la problemática de la obra, por la disponibilidad de material hay que unir, pues se atestan las dos bandas y se coloca una banda por la parte inferior. Sí que se podría. Vale, muy bien. Y ya la última que te hago, si se Vale. pueden colocar varias capas de tejidos y laminados. Sí, sí que se pueden colocar, de hecho se hace. Son tres capas de laminados o tres laminados y 5 capas de tejido. Pero ¿qué pasa? Que cada vez el refuerzo es menos efectivo. Cuando tú haces las estimaciones de cálculo, cada vez que calculas una capa, tienes que aplicar un coeficiente de minorazgo, ¿no? Tienes que aplicar un coeficiente reductor. Entonces, eso al final nos hace que el refuerzo sea cada vez pues, menos efectivo, como os decía. ¿Qué interesa en estos casos? Pues trabajar quizá con tejidos o con laminados de mayor módulo elástico o de mayor grosor, de mayor gramaje, de forma que reduzcamos el número de capas. A priori el tejido puede parecer un poquito más costoso o puede ser un poco más costoso, pero realmente estamos ahorrando mucho en tiempo porque solamente trabajamos una vez y además estamos ahorrando también en resinas, de forma que el refuerzo es más efectivo. Entonces sí que se pueden hacer superposiciones, pero normalmente pues, lo que se aconseja es trabajar con elementos pues, de mayores prestaciones o de mayores módulos para que esas superposiciones sean las menos o sobrecolocaciones sean las menos posibles. Ujú. Vale, pues yo creo que ya lo dejamos aquí. Vale, Nos perfecto. hemos Pues pasado un poquito de hora. ya no robo más tiempo a los asistentes, agradeceros vuestra presencia, espero que os haya interesado. Estamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar y invitaros al seminario que haremos el día 18 de noviembre. También a las 5, en este caso mi compañera Eva Valdivieso nos explicará cómo impermeabilizar las cubiertas. Nada, muchísimas gracias y espero que nos veamos en los siguientes seminarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula y Gracias. Eva, por el soporte técnico. Gracias a ti, Gracias. Beatriz.